Salmo 119, 71. Estas dos palabras, mis hermanos, se parecen un poco. No es lo mismo, humildad que humillación, pero realmente sí están de alguna manera entrelazadas. Y vamos a aprender algunas cosas, algunas verdades que nos pueden ayudar en nuestro diario vivir. Amén. Dice Salmo 119, 71, y el salmista vio la humillación como un beneficio para él. Mire qué interesante esto. Dice el 71, bueno me es haber sido humillado. ¿A quién le gusta ser humillado, hermano? A nadie. Y yo creo que tampoco al salmista le gustaba ser humillado. Sin embargo, él dijo, bueno me es haber sido humillado. Y luego dice, para que aprenda tus estatutos. Oramos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das una vez más de tener este momento, Señor, en el que nosotros podemos aprender a través de la palabra lo que tú nos enseñas y las instrucciones que tú tienes para nosotros. Bendito Dios, recuérdanos aquellas cosas que ya sabemos y enséñanos, oh Dios de la gloria, a caminar cada día más y más en tu voluntad y en tu propósito. Ministra nuestros corazones, sana, Señor, nuestras vidas, nuestras almas, a través de tu palabra. Bendito Señor, limpia nuestras mentes a través del agua que es tu palabra bendita. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bueno, yo busqué un concepto, mis hermanos, de la diferencia que hay entre la palabra humillación y la palabra humildad. Y fíjese, la humillación implica ofensa, es decir, casi siempre cuando una persona humilla a otra, utiliza algo ofensivo, ya sea que alguien reciba la humillación o alguien de la humillación va a utilizar algún tipo de ofensa. Sin embargo, la humildad realmente es el acto de saber reconocer nuestros puntos bajos para poder aprender y empoderarnos eventualmente. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que yo tengo que reconocer que fallo, tengo que reconocer que no lo sé todo, tengo que reconocer que hay cosas que todavía Dios está trabajando conmigo. Entonces eso es humildad y eso es lo que me va a ayudar a mí a realmente tomar cuidado de esas cosas en las que yo fallo. No sé si me doy a entender. Entonces a veces la misma humillación que puede venir a nosotros, que una reacción normal es que nosotros querramos defendernos cuando algo así viene a nuestras vidas. A veces si nosotros lo tomamos de la manera correcta, puede ser un beneficio para nosotros, como lo explicaba en el verso que acabamos de leer el salmista. Bueno me es haber sido humillado. Para mí fue un beneficio, decía él, el haber sido humillado, porque eso me ayudó a aprender cuáles son tus estatutos y a ponerlos por obra. El cristiano, hermano, debe aprender a depender de Dios en todo lo que le sucede. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a ver una historia que yo en algunas oportunidades he mencionado y he predicado ya, en algunas partes he mencionado este versículo. Y a mí me gusta la historia de David, porque David tiene muchas cosas que nosotros podemos aprender. Ahora, David se encontraba huyendo de la rebelión de su propio hijo. Cuando a nosotros alguien nos ofende, hermano, si es de afuera, pues de pronto puede causar algo en nosotros. Si alguien nos maldice, por ejemplo, eso puede suceder. De repente alguien nos gritó algo en la calle, o usted se equivocó, se pasó, qué sé yo, rebasó a alguien y luego alguien lo alcanzó y le empezó a gritar y le empezó a decir, y bueno, eso usted en el momentito de pronto le molesta, pero ya luego, como ni conocía a la persona, no tiene ningún problema. Cuando es alguien conocido, tiene un efecto un poco distinto, un poquito más fuerte, porque de pronto era alguien que usted
no esperaba eso y de repente le maltrató y usted entonces se puede tener una tendencia a resentirse y a crear en su vida amargura. Y una de las cosas que Dios quiere liberar en nosotros, hermano, es la amargura, que nosotros no tengamos eso. A mí me liberó el Señor desde hace muchos años. Sí, pero es que a veces vuelven otra vez las ofensas, vuelven otra vez las maldiciones y pueden crear una vez más ese asunto en nuestras vidas. Por eso es que nosotros tenemos que constantemente estar en la presencia de Dios y tenemos que estar siendo expuestos a la palabra de Dios para que nuestra vida tenga esa clase de mantenimiento, si lo pudiéramos llamar de esta forma. Ahora, cuando el asunto viene de la casa, ahí es donde se complica todo, hermano. Porque una cosa es que alguien desconocido nos maltrató por ahí, o diferente es alguien conocido, pero cuando es alguien de la familia, entonces la cosa cambia. Entonces la herida en el alma suele ser mucho mayor, mucho más fuerte. Entonces David se encontraba en estas circunstancias. Su propio hijo, hermano, su propio hijo lo estaba persiguiendo, le había querido quitar el reino, quería quedarse él como rey, y no solamente eso, sino que aparte quería acabar con él. Entonces imagínense que hable mal a alguien de afuera, pero que sean los hijos los que estén hablando mal. Eso no se debe hacer. Y si alguien ha estado haciendo eso, debe arrepentirse y debe pedirle perdón a Dios y debe acercarse a Dios y debe dejar que Dios le ministre esa parte, porque tiene que haber respeto, y de eso hemos estado hablando en los últimos 2 mensajes. Pero bueno, ¿qué pasa entonces con David, hermano? David, en medio de este problema, en medio de esta situación tan difícil, su corazón quebrado, porque era uno de su propia carne el que estaba procurando su mal. En medio de todo esto le sucede algo con alguien que no era su familiar. Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo 16, versos 5 y 6. Cuando lo tenga me dice amén. ¿Okay? Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versos 5 y 6. Escucho algunas páginas todavía. Dice así: y vino el rey David hasta Bahurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei. Simei significa rumor, fama o algo que se escuchó, algo oído. Hijo de Gera, y salía como maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y a mí me llama la atención la valentía que tenía Simei. Porque cuando Simei mira a David, hermano, la Biblia no dice que él viniera acompañado de nadie. Él venía solo. Imagínense el grado de amargura que este hombre tenía en contra de David, que se atrevió a venir. David venía con sus valientes. Y los valientes de David eran aproximadamente unos 600. Imagínese usted que por ahí faltaron unos 10, ¿no? Pero traía una cantidad considerable de gente que lo estaba cuidando. Aparte de eso, venía el pueblo, hermano. Y se aparece un hombre para hacer una manifestación en contra del gobierno, y era él solo. Era Simei. Y él comienza a maldecir. Yo me imagino que él estaba dispuesto a morir por eso. Él dijo: yo estoy tan amargado que ya no me importa. Estoy tan mal, me cae tan mal David, que lo que tengo ganas es de maldecirlo, así me cueste la vida. Entonces él se para y comienza a tirarle piedras a David y comienza a hacer todo esto y a hablar y a maldecir a David, hermano, mientras él iba con toda esta gente. Ahora, muchas veces, hermano, hay personas que humillan a otros y hablan mal sin saber o desconociendo realmente la historia de la persona. A veces pasa que la gente critica sin saber realmente cuál es el trasfondo
de lo que ahí sucedió. A veces te puede criticar alguien, hermano, que no conoce qué es lo que a ti te ha pasado, que no sabe qué es lo que, cómo sucedieron las cosas. Los ministros, por ejemplo, somos muy, como estamos al frente y las luces nos están pegando, entonces tiende un poquito la gente a mirarnos y a juzgar ciertas cosas sin saber. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, y yo no me estoy defendiendo ni nada, hermano, porque no estoy en esa, no sé de nadie que esté hablando mal de mí. Si alguien está hablando mal de mí, al final me dice, y aquí yo oro por usted, ¿verdad? No, no es cierto, es una broma. Pero lo que quiero evitar es que alguien peque, porque a veces nosotros juzgamos a los demás sin saber qué fue lo que pasó, qué motivaciones hubieron o cómo fueron las cosas. Hace poco, y le comentaba a los hermanos que vinieron en la mañana, que yo viajé a Guatemala en diciembre, algunos de ustedes se dieron cuenta. Y yo me fui a Guatemala y me acompañó mi hija mayor. Y en Dallas, cuando llegamos a Dallas, pasamos a la línea y yo tengo una tarjeta de crédito que es de la línea aérea. Y esa línea aérea, cada vez que yo uso la tarjeta para comprar algo, me da a mí puntos. Entonces, al darme puntos, a veces puedo acumular pasajes de avión. Entonces, yo compré el pasaje de avión con esas millas y me salió como en unos $67 más o menos, el pasaje hasta allá. Y cuando llegué a Dallas, pasan mi ticket, hermano, y se pone rojo. Yo cuando se pone rojo me asusto, ¿verdad? Porque a veces lo dejan a uno y dice, mire, ya no cabe usted, y se van el otro si quiere, si no, quédese aquí, ¿no? Entonces yo me asusté y de repente el hombre saca otro de abajo, lo pasa y ese se pone verde. Y digo, bueno, y me lo da, pero era diferente. Y cuando yo lo leo decía, business class. Y yo no lo podía creer, dije, wow, yo nunca había viajado en primera clase, hermano, nunca. Y mi hija pues no le tocó, ¿verdad? Entonces le dije, mi hija, I'm sorry, allá con los demás. Y yo me senté, hermano, de veras, mire, el asiento así quedaba despacio, yo hasta me hacía para un lado y para otro, hermano, una cosa así, pero, a cada rato llegaban y, ¿qué quiere tomar? Y a cómo decía yo, no, es gratis aquí todo está incluido. Hermano, por $67. Imagínense que hubiera entrado alguien por ahí y me hubiera visto sentado en primera clase. Y en primera clase viaja, el señorito, ¿no? Y entró una mujer que estaba así media tomadona, ¿verdad? Andaba de fiesta ella porque tenía 12 años de no ir a Guatemala. Hermano, yo sentado y yo queriendo ver una película ahí, y a cada rato me tocaba el hombro así. Y me hacía con una cerveza así la mujer. Y yo le decía, no, yo no tomo. No, salud, me decía ella, ¿verdad? Y bueno, me tocó que ponerme a platicar con ella ahí en el avión. Y me dice, 12 años sin ir a Guatemala, yo estoy feliz. Por eso voy tomando, me dijo. Bueno, le dije. Y me dice, y yo dije, voy a ir a Guatemala y voy a pagar en primera clase. $1,300 me salió este pasaje, me dijo. ¿Cuánto pagaste tú? Me dijo a mí. Yo la miré y le dije, $67. Le dije, ¿qué? Me dijo así, ¿verdad? Y bueno, ya le conté cómo era el asunto. Pero lo que le quiero decir es, mire, a mí me han pasado cosas en mi vida donde Dios me da ciertas cosas que uno no pide. Que de pronto uno dice, oye, debe ser bonito sentarse ahí, ¿no? Pero de ahí mira uno el precio del pasaje y dice, no, mejor allá. Y de repente Dios le regala a uno cosas, porque hermano, todo lo que yo recibo, bueno, es de Dios. Y lo que recibo malo, Dios lo permite, porque en todo estamos en las manos del Señor y Él es el que hace todas las cosas. Entonces, le cuento este ejemplo, era muy poco probable que alguien me hubiera sentado ahí, pero le cuento esto porque a veces puede suceder que usted mira algo pero no sabe. O sea, ve la gloria pero no conoce la historia.
Entonces, para conocer bien, hay que saber cuál es la historia, cómo se llegó ahí, cómo se logró. No podemos nosotros juzgar sin saber. Y Simei estaba juzgando a David en cosas que él no sabía. Vea por favor conmigo el verso 7 y 8. Dice, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Simei estaba muy lejos de la realidad de las cosas. ¿Por qué? Porque David no obtuvo el reino porque a él le dio la gana. Es más, cuando iban a escoger el sucesor de Saúl, hermano, llegaron a la casa de su padre, a la casa de Isaí, y cuando entraron ahí, fueron todos los hermanos de David y se pusieron en fila para que fuera ungido uno de ellos como rey. Y la Biblia dice que ya estaba listo el profeta, muy profeta, pero ahí no le atinaba, hermano. Digaba, este es el que voy a, este canchito va a ser el mero mero, ¿verdad? Este porque está alto y fornido, este debe ser. Y el Señor le decía, no, a David ni lo invitaron ahí, hermano. Dice, no, el Señor dice que no es ninguno de estos, tiene que haber otro. Ah, sí es cierto, hay un chiquitín ahí que está cuidando las ovejas, chaparrito, él está allá, no se mira porque está detrás de las ovejas. Por eso la Biblia dice, el Señor le dijo a David, de detrás de las ovejas te llamé. Y el Señor estableció en David el reino de Israel. Dijo, tú vas a ser el rey. El Señor fue el que desechó a Saúl y puso a David en su lugar. Es más, el mismo David se lo dice a la hija de Saúl porque con ella se casó. Y le dice, fue Dios el que me escogió a mí en lugar de tu padre. Entonces Simei no entendía, no sabía que había sido Dios el que lo había llamado, que había sido Dios el que lo había puesto ahí. Lo estaba criticando pensando que David por la fuerza había tomado un reino que no le pertenecía, cuando el mismo David le perdonó la vida a Saúl, lo pudo haber matado y dijo, líbreme Dios de tocar al ungido de Jehová. Porque él sabía que mientras él fuera rey, él seguía siendo el ungido, aunque él ya lo habían preparado para ser rey. Entonces David, de una manera respetuosa, tomó el lugar que Dios había destinado para él. Y Simei no lo entendía. Por eso es que le digo, para nosotros es muy importante que conozcamos la historia. A veces podemos ver ciertas actitudes en la gente, pero no sabemos por lo que han pasado. A veces podemos ver gente que de pronto son muy enojados, ¿verdad? Hay gente que es muy enojada, hermano. ¿Usted conoce a alguien, no? ¿Ha visto alguna vez? En el espejo se me hace, ¿verdad? Pero a veces pueden haber unas razones, ¿no? A veces puede ser porque lo heredaron y toda la cosa, pero a veces puede ser por algo que les sucedió. Nosotros tenemos que ir un poco más allá y calmarnos antes de empezar a hablar de cosas que realmente no sabemos. Dicen amén, denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Ahora, siempre, qué bonito es cuando alguien lo defiende a uno, ¿verdad? Mire, verso 9, alguien saltó para defender a David. Entonces Abisai, uno de los valientes de David, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza, dijo. ¡Ja! ¿Por qué tanta violencia? Note que no dijo, déjame darle un par de cachetadas a este. No, dijo, le voy a volar la cabeza. Y lo trató de perro muerto. Y como dije la vez pasada, eso en aquel tiempo era una gran ofensa y ahora también, ¿verdad? Perro muerto, le dijo, hermano. Decirle perro a alguien en aquel tiempo ya era ofensivo, como ahora también. Pero imagínese muerto, hermano, porque el vivo por lo menos mueve la cola, ¿verdad? Pero el muerto no sirve para nada. Entonces lo maltrata y dice, yo quiero matarlo. Y yo no sé, si David hubiera estado amargado en su corazón,
Y si él no hubiera entendido las cosas como debió haberlas entendido, hermano, algunos de nosotros le hubiéramos dicho a Abisai, dale, mijo, dale, vuélale la cabeza, nomás no lo haga sufrir mucho, ¿verdad? Yo creo que a veces la actitud nuestra cuando alguien nos maldice es querer desquitarnos, es buscar la manera. Es más, a veces hasta tenemos una manera cristiana de querernos desquitar, ¿verdad? Señor, yo no le deseo nada mal, Padre, pero si te lo llevas sería muy bueno. No quiero que lo mandes al infierno, llévatelo al cielo, con que no esté aquí cerca, es suficiente. Y esa es una manera cristiana de quererse desquitar de los demás. Entonces, la reacción normal de un humano hubiera sido: defiéndeme, este me está maltratando y me está diciendo cosas que no son ciertas, me está acusando de algo que realmente Dios me dio, que no sabe. Es más, expliquémosle, no le hagamos daño, pero expliquémosle y defendámonos de lo que nos está diciendo. Y David no hizo eso, hermano. Mire qué tremendo. ¿Qué hizo David? Veamos las reacciones que tuvo David, y yo le voy a mostrar 4 reacciones que él tuvo, que son importantes y que nosotros debemos ponerlas en práctica. La número 1, él vio hacia arriba. Su mirada la dirigió. En el momento en que lo estaban maldiciendo, él miró, se acordó de Dios. Mire el verso 10, dice: y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, ¿por qué es? Es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Muchas veces Dios permite que a nosotros nos pongan abajo, hermano. David, en lugar de preocuparse por lo que le estaban diciendo, él miró hacia Dios. Por eso le mencionaba al principio que nosotros debemos entender que lo bueno que nos sucede viene de Dios. Y lo malo que nos sucede, aunque no viene de Dios, es Dios el que lo está permitiendo. ¿Por qué lo permite Dios? No para molestarnos, no para entretenerse Él y ver cómo nosotros salimos adelante, sino que lo hace para que nosotros aprendamos una lección de lo que está sucediendo. Cuando a usted lo ponen, lo suben, hermano, hay una tendencia a mirar hacia abajo. ¿Alguna vez se ha subido usted en una de esas cosas que hay en estos parques temáticos de ruedas que lo suben a uno así, ¡ay!, y lo tiran para arriba, ¿verdad? Dígame si alguien de aquí se subió a eso alguna vez. Yo hice ese sacrificio por mis hijos, ¿verdad? Yo no me gustan, pero ni modo, por los muchachos lo hice. Pero ¿verdad que ninguno de aquí que se acuerde, en el momento en que lo estaban subiendo, usted dijo: yo miro al cielo? ¿Quién hizo eso aquí? ¿Alguien lo hizo alguna vez? No. Y de pronto alguien, ¿verdad? Pero la tendencia normal es que mientras más lo suben a usted, usted más mira hacia abajo. ¿Sí o no? Es más, pagamos para ir a la torre allá, solo para ver para abajo. Yo no he visto a nadie en esa torre. Ay, qué bonito se ve el cielo desde aquí, ¿eh? A lo mucho aquí al frente, pero la mayoría vamos ahí, vamos al vidrio aquel, ¿verdad? Y ahí empezamos a, ay, qué feo se siente. Y vemos esos que pagan $100 para que los tiren ahí, hermano. Y dije, ni que me los paguen a mí, dije yo. Entonces hay una tendencia, mientras más subimos, más miramos hacia abajo. Entonces a veces Dios tiene que permitir que un Simei venga y nos empiece a decir un montón de cosas para que nosotros entonces podamos empezar a bajar. Y la tendencia al bajar es mirar hacia arriba, porque ya no hay nada más que ver abajo. No sé si me voy a entender en lo que le quiero explicar. Entonces David dijo: hey, es tiempo de alzar mi mirada. No es Simei, es Dios el que lo está permitiendo. No es la persona que me está maldiciendo y me está diciendo todas estas cosas. Es Dios el que se lo está permitiendo. Él dijo: hey, y si Dios le dijo que maldiga a David,
¿Quién le va a decir que no lo haga? Si Dios fue el que lo puso ahí, ¿para qué? Para formarme a mí, para enseñarme a mí una verdad, para mostrarme. Entonces, hermano, usted y yo no tenemos que salir a pelear con la gente. Tenemos que entender que en toda nuestra vida está envuelto el Señor y Él es el que tiene control de todas las cosas y Él es el que permite las cosas. ¿Para qué? Para formar nuestro corazón y para que nosotros entendamos que debemos depender de Él. Cuando Dios nos deja sin nada a veces, hermano, cuando tus amigos se alejan de ti, es posible que Él diga: mira, te tuve que quitar esos amigos que tenías porque me estabas dejando por ellos y a ti no te conviene alejarte de mí. Te tuve que alejar ese novio o novia. Ay, Señor, pero qué bonita estaba. No, pero te la tuve que alejar porque te estaba alejando de mí. O sea, ya no me estabas poniendo atención. Entonces, tengo que hacer ciertas cosas, tengo que permitir ciertas cosas para que entonces te acuerdes de mí. ¿Cuántos dan gloria al Señor, hermano? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Entonces, cuando usted sienta que lo están apedreando, hermano, la reacción del cristiano debe ser mirar hacia arriba. Esteban, ¿cuántos de ustedes han leído acerca de Esteban en el libro de los Hechos? Esteban, dice la Biblia, que empezó a predicarles un mensaje a los judíos, hermano, que los pobres, dice la Biblia, que crujían los dientes, se pusieron pero súper enojados por lo que él les estaba diciendo y les decía: ustedes son unos rebeldes, ¿a cuál de los profetas no mataron sus padres y los persiguieron? Y empezó a darles un mensaje de esos que así que a veces cae mal el predicador, hermano. Entonces los que estaban ahí alrededor empezaron a enojarse, y dice la Biblia que en un momento dado él miró hacia el cielo porque ya sabía lo que le venía. Yo me imagino que él vio cuando empezaron a armarse todos de piedras, hermano, y empezó a ver, porque no crea que cuando apedreaban agarraban piedrecitas así, agarraban piedras, hermano, piedras. Y cuando él vio que estaban agarrando esas piedras, él dijo: ya sé lo que ahora me viene. Es tiempo no de mirar a los que me están apedreando, sino de mirar al cielo. Y dijo él: veo al Señor allí junto al trono. Y comenzó a decir, cuando dijo eso, hermano, la gente se enfureció todavía más. Y dice la Biblia que cuando empezaron a apedrearlo, él cayó sobre sus rodillas y comenzó a decir: no les tomes en cuenta ese pecado que van a cometer en contra mía. ¿Dónde había aprendido él eso? ¿Dónde escuchó esa frase? ¿Será que Esteban era tan bueno que dijo eso? No, lo había escuchado de uno que estuvo en una cruz y mientras le estaban injuriando y mientras le estaban golpeando, él decía: no les tomes en cuenta ese pecado. Hermano, ¿qué nivel de fe se debe tener para decir? Regularmente cuando nosotros alguien nos ofende, no queremos que Dios, más bien queremos que Dios le tome en cuenta su pecado. Que vea, Señor, como mencionaba el otro día, ¿verdad? Queremos hasta que Dios haga un milagro en nosotros para que lo vean y para que vean que Dios está conmigo. Y aunque no le estamos deseando nada malo, mencioné el domingo pasado que no es la actitud correcta. La actitud cristiana es decirle al Señor: Señor, aunque me están maltratando, no les tomes en cuenta ese pecado. No les tomes en cuenta lo que están haciendo en mi contra. Y eso hacía Esteban. Esteban miró al Señor, estuvo dispuesto a morir por lo que él creía. Y como mencioné en un mensaje anterior, nuestra vida debe ser hacia allá, hacia morir a nosotros mismos y decir: Señor, no se trata de mí, yo soy temporal en esta tierra. ¿Qué tantos años vamos a estar aquí? Es una eternidad que vamos a estar en la presencia de nuestro Señor, y eso es lo realmente importante. Lo que nos toque pasar aquí, hermanos, los que conocemos a Cristo Jesús, lo pasaremos entendiendo que Él es el que lleva el timón del barco o del avión en lo que usted ande. Él es el que dirige nuestras vidas y de Él dependen todas las cosas. Entonces, cuando alguien lo maltrate a usted, no se enoje. Bueno, enójese pues, pero que no se ponga el sol sobre su enojo.
ponga todo eso en manos del Señor. Dicen amén. Denle un aplauso fuerte al Señor. Número 2. Número 1, él vio hacia arriba. Número 2, miró a su alrededor. Porque tampoco es de quedarse viendo hacia arriba, ¿verdad? Hay que bajar la mirada y ser honestos con lo que está pasando. Y miren lo que hace David. Porque David conocía por qué le estaba sucediendo. Simei estaba equivocado, pero Dios no estaba equivocado. Y David no estaba equivocado en saber por qué le estaba sucediendo lo que le estaba sucediendo. Dice el verso 10, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que salió de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. David estaba consciente de sus propias fallas. Porque como le mencioné en una ocasión anterior, David era un hombre tremendo, hermano, que es uno de los personajes más queridos de la Biblia. Tremendo el hombre, llamado por Dios, un pastorcito de ovejas que llega a ser rey, que mata al gigante muy joven, a la edad aproximada de 16 años, y hace cosas tremendas y mata a gigantes y hace cosas que verdaderamente extraordinarias por el poder de Dios en él. Fue tremendo rey, hermano, muy querido por la gente, pero era un mal padre. Cuando uno de sus hijos, Amnón, fue y abusó de su media hermana, que era hermana de Absalón, el hijo que se había revelado. Este hijo, Absalón, fue con David y le dijo, hey, mira lo que hizo nuestro hermano, cómo deshonró a mi hermana. De él eran hermanos de papá y mamá. Y David no hizo absolutamente nada, hermano. Y como no resolvió nada con este hermano, entonces el otro se amargó. Y se amargó no solamente en contra de su propio hermano, sino que se amargó en contra de su propio padre. Entonces David reconocía, vio hacia arriba, pero de ahí reconoció su responsabilidad en lo que a él estaba sucediendo. Y dijo, hey, yo sé por qué está pasando esto. Y no niego la realidad. Hey, me voy a ocupar de lo que está pasando en mi casa antes que andar resolviendo lo que Simei me está diciendo. Entonces ahí él tuvo que estipular prioridades. Dijo, tengo un hijo que me maltrata a mí. Tengo un hijo que me acecha, que acecha mi vida, que me quiere matar, que me quiere quitar el reino. Tengo problemas suficientemente grandes en mi propia casa como para estarme preocupando de alguien que habla mal de mí. No sé si me voy a entender. Porque a veces estamos más preocupados en resolver asuntos de afuera, hermano, que los asuntos de adentro. Hay gente que incluso se dedica a ayudar a otros de afuera y, hermano, y la casa patas arriba. Entonces eso no se puede hacer. Tenemos que resolver los asuntos dentro de la casa. Esos son los que tienen prioridad. Si usted ve que alguno de sus hijos así como que a veces le quiere crujir los dientes, hermano, porque ahora ya hacen eso. Antes una mala mirada era suficiente para recibir ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes? No. Ay, hermano, una vez una mirada le hice yo a mi papá y nunca más, porque a él nada que, ¿y usted qué? No, uy, hermano, ¿cómo me hubiera ido si yo hubiera hecho algo así? Entonces tenemos que, si usted ve algo en sus hijos, preocúpese por resolver el asunto. Si usted sabe que sus hijos pudieran estar resentidos por algo, a veces no lo dicen. A veces detrás de esa sonrisa hay algo que a ellos les ha pasado y que a veces uno ni sabe y pudieran estar resentidos en contra nuestra. Y eso puede traer problemas porque, como le mencioné la vez pasada, que al hijo que maldice a su padre se le apagará la lámpara. Entonces, por amor a ellos, tenemos que resolver esos asuntos. Tenemos que sentarnos con ellos y tratar de que sus corazones estén sanos y decirles, hijo, yo quiero que me digas, mira, si en algo yo te he ofendido, si algo he hecho, por favor,
déjame saber. Mi hermano, antes hasta le pegaban a uno por gusto, ¿verdad? Yo me acuerdo que, y no, y un papá no le pedía disculpas a uno. Una vez mi papá estaba sacando un clavo, hermano. Yo parecía el Chavo del Ocho, ¿verdad? Así viendo qué estaba haciendo él. Y donde sacó el clavo no se fijó que yo estaba, y con el martillo me dio en la nariz. Esta nariz no era así. Ay, así ya. Ahora le va a poner atención, va a decir, de veras, qué malo el papá. Y cuando me dio el martillazo, hermano, yo voy a llorar, ¿verdad? Pero era un niño, y la sangre por aquí, ¿verdad? Y me agarró del brazo, y como estábamos en el techo, le gritó a mi mamá, Eva, vení a traer a Checha, porque así me decían a mí, vení a traer a Checha porque se golpeó, decía. Agarré de narizazos el martillo de plano, ¿eh? Y ni disculpas le pedían a uno, hermano. Pero no es malo que usted le pida perdón a sus hijos. Al contrario, eso es muy sano. Me acuerdo que un día, la contraparte de esto, ¿verdad? Estaba yo viendo televisión y una de mis hijas, chiquita, se cruzaba cada rato. Y qué feo cuando uno está viendo televisión que a veces se esté cruzando, ¿verdad? Entonces yo vi un muñeco Elmo que tenía ella y dije, este mero, dije yo. Y se lo aviento, hermano. Pero según yo le estaba tirando el muñeco de peluche solamente. No me percaté que tenía unos ojones así de plástico, que parecían pelotas de billar, hermano. Y cuando se lo aviento, no sé dónde le di, ya no me acuerdo bien. Cuando empezó a llorar y a llorar. Padre eterno, dije yo, y yo la agarré, y a la edad que ella tenía, comencé a decirle, perdóname, mija, yo no quise hacer eso, pero deja de estarme interrumpiendo la tele. Es el ejemplo que me acordé. No tengamos ningún problema en reconocerle a nuestros hijos que cometemos errores. Si David hubiera hablado con su hijo y le hubiera dicho, mi hijo, yo cometí un error, tal vez la historia hubiera sido distinta, pero nunca lo hizo, nunca puso atención. Estaba tan interesado en conquistar el mundo, hermano, en conquistar otros pueblos y vencer otros gigantes y vencer otros ejércitos, que no se fijó que en su propia casa había una potencial guerra. Y de las más difíciles, porque pelearse con la misma familia, eso es lo peor que puede haber, hermano. El sentimiento es muy distinto. Los que supuestamente fueron sus amigos, bueno, eso se peleó usted y nunca más los volvió a ver, pero su familia es su familia y será el resto de la vida. Entonces, prioridad, tener paz en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte al Señor porque Él es bueno. Mirar nuestros errores nos va a ayudar a sobrellevar las humillaciones. Cuando alguien lo humilla a usted, piense en lo que usted hizo mal. Piense. No se quede con, ingrato lo que me está diciendo y yo tan buena gente que soy. No, revise. De pronto hay algo. De pronto no encuentra nada, pero de pronto encuentra que sí tiene cierta responsabilidad en lo que a usted le están diciendo. Y entonces vamos a poder sobrellevarlo mejor. Y las mismas humillaciones nos van a ayudar a nosotros a ser personas humildes. Y vamos a decir como el salmista, bueno me es haber sido humillado. Me trajo un beneficio a mi vida y me enseñó muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, número 3, miró hacia adelante. Capítulo 16, verso 12. Dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Ahora, Dios es nuestro Padre, hermano. ¿Cuántos creen eso? Y Dios tiene pensamientos de bien para nosotros, ¿verdad? Él lo que quiere es darnos lo que nosotros realmente necesitamos. No nos quiere dar todo lo que queremos. Yo les he dicho a ustedes, mire,
Si a usted le predican que Dios le va a dar todo lo que usted anhele, es más, venga y ponga aquí $20 y Dios le va a dar, y eso no existe. Eso no es así, porque Dios no está vendiendo nada. ¿Estamos de acuerdo? La ofrenda que nosotros le damos al Señor es una ofrenda voluntaria que le decimos: Señor, yo esto te lo doy a ti, no porque quiera nada, te lo estoy dando porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra, y no porque necesites, porque tú no necesitas nada. Bueno, a Dios nosotros no le podemos comprar absolutamente nada, pero Él tiene pensamientos de bien para darnos lo que nosotros realmente necesitamos. Dios quiere llenar nuestras necesidades porque Él es nuestro Padre. Entonces David dice: mira, yo tengo un problema con mi hijo. Ese es el problema que yo tengo que arreglar. Las maldiciones que me está dando ahora, quizá Dios, al saber que yo confío en Él y de que yo todo lo recibo de parte de Él, por la fe que yo estoy teniendo, porque si algo Dios recompensa, hermano, es a la gente que le cree a Él. Yo lo repito, lo que Dios recompensa es su fe, que usted crea en Él, que usted en medio de cualquier situación, de lo que usted esté pasando en su vida, usted levante sus manos y le diga: Señor, yo dependo de ti. Señor, yo confío que tú estás en control. Si usted pasa por enfermedad, usted y yo debemos levantar nuestras manos y decir: Señor, tú eres el dueño de mi vida y tú sabes lo que estás haciendo. Si pasamos por escasez, debemos decirle: Señor, tú eres mi provisión y tú eres el que estás en control de todas las cosas. Si alguien nos maldice, entonces nosotros debemos decir: Señor, pero tú no maldices, tú bendices, porque de ti proviene toda bendición. Así es que aunque un mortal aquí me esté maldiciendo, yo sé que tú, el Dios Todopoderoso, me amas y tú tienes para mí un camino de bendición preparado para mi vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Den ese aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. Entonces, a Dios le importa lo que a nosotros nos pasa, hermano. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos y nos interesa la vida de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Dios nos ama y Él tomará control de todas las cosas. Las piedras que nos lanzan, hermano, a veces son instrumentos de Dios para ayudar a que en nuestro carácter algo sea reparado. Si algunas cosas, yo no sé si usted puede pensar, pero yo puedo pensar por lo menos en un par de cosas que a mí me han sucedido, hermano, que me ayudaron mucho a ser la persona que hoy soy, que no soy perfecto y sigo teniendo y sigo estando en proceso, ¿verdad? No le quiero dar una idea de perfeccionismo porque eso no existe, pero nosotros tenemos que aprender a creerle a Dios en toda circunstancia. Y que aunque hayan maldiciones, nosotros creemos en las bendiciones. Porque como mencionaba en la mañana a los hermanos que vinieron, la fe funciona de dos formas. Funciona tanto para lo positivo como para lo negativo. Cuando a mí vienen personas y me dicen: fíjese, pastor, que allá un hermano o un ministro incluso me dijo que me iba a partir un rayo. Entonces yo le digo: ¿a quién usted le va a creer? Porque yo le he oído bastante eso. ¿A quién usted le va a creer? De eso depende. Porque la Biblia dice que Dios bendice. Es más, ninguna autoridad tenemos nosotros que no nos haya sido dada de parte de Dios. ¿Cierto? Entonces, y la autoridad que Dios le dio a un ministro no es para maldición. Yo no puedo decirle a alguien: y ahora va a ver que piojos le van a salir. Bueno, le puedo decir, ¿verdad? Pero no solo porque yo diga, eso va a suceder. Todo depende de la fe que la persona tenga. El problema es que a veces nosotros tenemos más fe para lo malo que para lo bueno. Y si a alguien le dicen algo así, rápido empieza. Creo que se está cumpliendo. Y nosotros tenemos que poner nuestra fe no en lo que la gente dice, sino en lo que Dios está diciendo. Él es el encargado.
Por eso tenemos que mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que Dios tiene? En este momento me están maldiciendo, pero Dios tiene un camino de bendición por el que yo debo caminar. La gente me puede maldecir, pero el Señor me conoce, Él me bendice. La gente puede decir quizá cosas mintiendo en contra mía, pero la Biblia dice que yo soy bienaventurado cuando alguien dice algo en contra mía y está mintiendo, hermanos. Si está diciendo la verdad, esa es otra historia, ¿verdad? Pero si está mintiendo, yo debo esperar y debo mirar hacia adelante y decir, pero el Señor me va a sostener y Él es el que levanta mi cabeza. Él es el que me fortalece. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, hermano, los que lanzan piedras van a existir siempre. Y nosotros tenemos que entender eso. Y a lo largo de la vida nos van a suceder todas estas cosas. Entonces, ¿qué pasó con Simei, hermano? Veamos el verso 13. Dice: y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, y andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Cuando la Biblia da estos detalles, es porque hay un mensaje detrás de lo que está diciendo. Y cuando este hombre hacía todo esto, hermano, no lo estaba haciendo simplemente porque eso se le ocurría a él, eso tenía un significado. Cuando él levantaba polvo, lo que estaba haciendo era deseándole la muerte. Le estaba diciendo de alguna manera: mira, así quisiera que quedaras tú, como polvo. Eso era lo que él estaba haciendo. Le estaba deseando la misma muerte al rey David. Ahora, Simei tiraba este polvo, pero mire, cuando David finalmente vuelve al trono, después de la muerte de su hijo Absalón, Simei le pide perdón a David. Y mire lo que pasa en 2 Samuel 19, 18 y 19. Lo tiene, me dice amén. Dice: y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey: no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Mire cómo cambian las cosas. Cuando David, él pensaba que Absalón se iba a quedar como rey y David iba a desaparecer. Pero como no sucedió eso, como Dios puso una vez más, reinstaló el reinado de David, entonces él llegó y dijo: ay, perdón, me equivoqué. Perdón, mi señor no guarde nada. Como sabía que ahora David tenía la autoridad aún mayor de acabar con él, dijo: perdóname. Ay, no seas tan sentido. Como cuando nosotros ofendemos a alguien: ay, tan sentido, por lo que se enoja, ¿verdad? Y saber ni qué fue lo que dijimos. Entonces Simei llega a disculparse, y ahí es donde Abisai, otra vez, que le llevaba ganas, dijo: ahora sí lo mato. Dijo, mire el verso 21. Dice: respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo: no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová. O sea, no merece la pena de muerte este que ha hecho esto. Pero sin embargo, hermano, mire el corazón de David, y este es el cuarto punto. El primero le dije que era ¿qué? Mirar hacia arriba. El segundo, mirar alrededor, ¿verdad? Tercero, mirar hacia adelante, mirar al futuro. Y el cuarto es el perdón. David perdonó, versos 22 y 23. Dice: David entonces dijo: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei: no morirás. Y el rey se lo juró. Entonces, para que nosotros
no permitamos la amargura en nuestros corazones, hermano. Es importante que cuando alguien lo maldiga a usted, mire hacia arriba, mire a Dios. Mire alrededor y vea qué responsabilidad tiene usted en el asunto. Mire hacia adelante y vea el futuro que Dios ha prometido para usted y manténgase en perdón. El perdón en el cristiano, una vez más, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque nos van a ofender constantemente y hay que seguir perdonando. Hoy perdonamos y mañana nos vuelven a ofender, hay que perdonar una vez más. El cristiano debe mantener su alma limpia a través del perdón. Simei no cambió y hay gente que de pronto no va a cambiar, hermano. Y él pagó el precio de eso, porque aunque David lo perdonó, Salomón ya no lo perdonó. Y Salomón sí lo mató. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Ante las humillaciones, tomar la actitud de Cristo. Porque al final vino un Salomón que ese sí cumplió. Pero nosotros no tomamos el ejemplo de una persona. Hay gente que pone su mirada en hombres e imitan lo que esos hombres hacen, aunque eso vaya en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y eso es un error. Yo he visto, con todo respeto lo digo, he visto ministros desde el púlpito maldecir gente. Los que hablan mal de mí van a ver lo que les va a pasar y van a ver, y ya han habido otros y les ha ido mal porque han tocado aquí este manto. Y piensan que que tienen esa autoridad, hermano. Y entonces otros aprenden y dicen, eso es lo que hay que hacer, así es como se impone la autoridad. Y comienzan entonces a actuar de la misma manera. ¿Cómo nosotros podemos librarnos de eso? Aprender del maestro, del verdadero maestro, el que está por encima de cualquier otro aquí en la tierra. Por eso el Señor dijo, no llamen a nadie maestro, porque uno es vuestro maestro, es Cristo Jesús, de quien nosotros tenemos que tomar, hermano, el ejemplo es de nuestro Señor Jesucristo. Y mire, vea conmigo, y este es el último verso que vamos a leer. Primera de Pedro 2, 21 y 25, es más, se lo voy a leer yo. Si lo ponen ahí en la pantalla para que lo puedan leer, por favor. Primera de Pedro 2, 21 y 25. 21 al 25. Dice, pues para esto fuisteis llamados. ¿Cuántos llamados hay aquí? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, no las de alguien más, a menos que esté siguiendo las pisadas de Cristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Verso 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La palabra obispo es la palabra presbútero, y esa palabra significa supervisor. Mire qué interesante. El Señor es no solamente nuestro pastor, sino que Él es el supervisor de nuestra alma. ¿Por qué, hermano? Porque ahí es donde el Señor está haciendo la obra en nosotros. Lo que nosotros proyectamos por fuera viene directamente de nuestra alma, donde están nuestros pensamientos, donde están los sentimientos. Entonces el Señor no solamente nos limpia desde que aceptamos a Cristo. Ay, hermano, yo ya, como acepté a Cristo, ya estoy. No sucede así.
Es un proceso en el que el Señor está supervisando cómo va la obra, cómo está el asunto. Es la palabra de Dios la que viene a nosotros y nos muestra una radiografía a veces de cómo nosotros estamos en nuestra alma. Y entonces, supervisando en nuestra alma, es como a través de la palabra comienza a haber una sanidad. Esa sanidad es la que Dios quiere traer en todo momento. Por eso es que usted y yo nos exponemos a la palabra del Señor cada semana o cada vez que tenemos oportunidad. ¿Por qué? Porque en eso es cuando Dios supervisa, o el Señor supervisa. Él es el obispo de nuestras almas. Él es el supervisor, el que está viendo que nuestra alma esté libre de amargura, que si hay una raíz de amargura, el Señor la muestra y dice: hay algo que está sucediendo en tu corazón, hay algo que tienes que arreglar en tu alma, hay algo que está sucediendo en el centro de tu casa y tienes que tomar tú las decisiones correctas para que esto se arregle. Tu vida, si has sufrido las humillaciones que has sufrido, es porque yo te estoy mostrando algo, es porque yo estoy permitiendo esto en tu vida para sanarte. Hay una herida que tú tienes que todavía no la has sanado. Entonces yo permito que vengan estas palabras negativas a tu vida para que entiendas y seas humilde y digas: me voy a someter a lo que la palabra del Señor me dice. Es quizá una falta de perdón que todavía existe en tu corazón y que no has podido perdonar a esa persona que te hizo daño, así haya sido un familiar, porque como dije al principio, el familiar a veces duele más, o más bien siempre duele más. Y el Señor nos quiere a nosotros sanos, hermano. Mire, el mundo no está como para que nosotros seamos cristianos enfermos. El mundo necesita hoy más que nunca gente cristiana que verdaderamente sigue a Cristo, que no ve el cristianismo como una religión, que no ve el cristianismo simplemente como algo más para que haya en la casa y para que vean que nosotros somos religiosos. No es así, sino alguien que se relaciona con Cristo porque busca y procura ser como Él y seguir, como dice este pasaje de Pedro, sigue sus pisadas. Señor, ¿qué hiciste tú? Cuando te maldecían, ¿qué hacías? No respondías con maldición. ¿Qué hacías tú cuando te estaban injuriando y estaban diciendo cosas en contra tuya? Tú entregabas la causa a aquel que hace justicia. Y entregar la causa a aquel que hace justicia no es desearle mal a alguien. No es decir: Señor, haz justicia de mis enemigos y acaba con ellos. No, porque sus enemigos no son gente. Sus enemigos son espirituales. Eso sí, que el Señor los descabece a todos. Pero la gente no. A la gente hay que perdonarla. A la gente hay que otorgarle el perdón. Entonces, ¿cómo nosotros podemos liberarnos de las humillaciones, hermano? Siendo humildes. Para eso es una humillación. Para que nosotros comprendamos y entendamos que dependemos de Dios, hermano. Y que lo que nos pasa, bueno o malo, estamos en las manos de Dios. Les dije la vez pasada que aún una caída, hermano, fíjese, el cristiano se cae en la mano de Dios, porque la Biblia dice que las ovejas que están en su mano, nada ni nadie las puede arrebatar. El diablo no viene, a menos que usted se baje. Pero mientras usted permanece en la mano de Dios, cuando un siervo cae, para su Señor cae. Y poderoso es Dios para volverlo a levantar, porque como lo tiene en su mano. ¿Cuántos dicen amén? Denle ese aplauso fuerte a Cristo. Póngase de pie, por favor. Imagínense a alguien preguntando: ¿cuántos se sienten orgullosos de ser cristianos? Dios no vino a hacernos orgullosos a nosotros, vino a quitarnos el orgullo que ya tenemos. Y todos en alguna medida tenemos orgullo. Por eso es que a veces tienen que pasar ciertas cosas en nuestra vida para quebrar todo eso y para que nosotros estemos sanos. El que supervisa tu alma, hermano, y la mía, nos quiere sanos, nos quiere sanar. No cristianos amargados, no cristianos que están odiando gente,
No cristianos que tienen la familia rota porque no han arreglado una situación, sino cristianos que son ejemplo para los demás. Nuestro ejemplo es Cristo y nosotros tenemos que ser ejemplo para el mundo. Muchas cosas nos han pasado, algunas han sido bastante destructivas, pero en el Señor nosotros tenemos esperanza. David no pudo arreglar el asunto con su hijo. Su hijo murió, pero él sabía que de todas maneras Dios iba a cumplir su propósito en la vida. Lo que le sucedió alrededor, eso era, de alguna manera fue parte del trato con él, pero al final él entendía que su vida estaba en manos de Dios. Entonces quizás si oíste algo de esto y algo ha sucedido en tu familia y que definitivamente ya no se puede arreglar, descansa en que Dios te dará y cumplirá su propósito a pesar de lo que haya sucedido en ti. Cierra tus ojos y vamos a cantar.